Las referencias en Excel se han convertido en uno de los recursos más populares para poder introducir datos en fórmulas matemáticas, por lo que son fundamentales para no usar valores numéricos, sino emplear el contenido de un rango de celda o solo una celda. Todo esto permitirá crear fórmulas rápidamente sin la necesidad de introducir datos manualmente. Las referencias absolutas son una referencia en la fórmula que no cambia cuando se copia a otra celda, es decir, que se convierte en un valor constante que se mantendrá en la ecuación matemática que se esté aplicando en la hoja de cálculo. Por lo tanto, cuando se usa este tipo de referencia, la dirección de la celda se va a mantener a pesar de copiarla en una celda y otra. Para hacer una referencia se vuelva absoluta, necesitamos anteponer el símbolo dólar a la columna y también a la fila de la referencia, para que no cambie, es decir, aquel valor que se necesita que sea constante para todas las fórmulas. Al final, en este ejemplo, por ejemplo, podemos visualizar que la celda C13 es una referencia absoluta. Cuando visualizamos el dólar delante de la columna y delante de la fila, esto nos indica que se trata de una referencia absoluta. Las principales ventajas que podemos obtener para trabajar con este tipo de referencia al momento de utilizarlas en las hojas de trabajo son que nos va a permitir ahorrar tiempo al momento de trabajar con fórmulas. Ayuda a evitar a tener que aplicar la misma fórmula muchas veces de forma manual. Ayuda a minimizar el riesgo de cometer un error al momento de ingresar los datos, ya que únicamente debemos hacerlo la primera vez. Por lo que se recomienda estar completamente seguro en los datos que se introducen, ya que dependiendo de ello será el resultado de los cálculos que deberemos obtener. Como hemos mencionado en lecciones anteriores, Excel crea de forma predeterminada todas las referencias como relativas, por lo que la verdadera pregunta aquí es, ¿cuándo se debe crear una referencia absoluta? Esto se debe considerar únicamente cuando se tenga pensado copiar una fórmula de un lugar a otro y se necesita que una de sus referencias no varíe, sino que la misma se mantenga fija en todo el momento, inclusive después de copiar y pegar la fórmula. Ahora, en este caso, en la celda C20 se tiene el porcentaje de bonificación que se debe aplicar a cada uno de los empleados. Si queremos conocer cuál es el monto de bonificación para el primer empleado de la lista, se debe insertar en la celda G3 la fórmula igual, clic a la celda F3 que contiene el sueldo por la celda C20 que contiene el porcentaje de bonificación. Y luego presionamos Enter. Como podemos observar, se ha obtenido el primer resultado que se puede desplazar hacia abajo para que dicha fórmula se aplique para los demás empleados de la lista y de esta manera poder ahorrar tiempo. Pero debemos preguntarnos si queremos que uno de los valores de la ecuación se mantenga fijo. En este caso la respuesta es sí. Como deseamos mantener uno de los valores fijos, se necesita que todas las celdas de los empleados tomen como referencia el porcentaje que se ha especificado en la celda C20. Si aplicamos el desplazamiento de la fórmula sin que se mantenga el valor del porcentaje de bonificación fijo, es decir, copiamos y arrastramos hacia abajo, obtendremos los siguientes resultados. Como podemos ver, el programa ha copiado la fórmula empleando lo que son las referencias relativas, por lo que en la celda G4 aplicó la siguiente fórmula, igual F4 por C21. Para la celda siguiente, G5, aplicó igual F5 por C22, y así sucesivamente. Esto se genera porque tanto la celda C21 como C22 no tienen ningún valor, por lo que el programa toma un valor 0, provocando como resultado el valor o el resultado de 0. Esto quiere decir que en este caso se necesita obligatoriamente usar lo que es referencia absoluta para la celda que contiene el valor del porcentaje de bonificación. En este caso, la celda C20. Cuando se copia
la celda G4 hacia abajo, será necesario que la celda C20 se mantenga fijo para cada uno de los empleados. Para lograr esto es necesario crear la fórmula de la siguiente manera. Debemos fijar la celda C20, ya que esta celda es la que contiene el valor del porcentaje de bonificación, por lo que se necesita que dicho valor aparezca en todas las fórmulas que se va a copiar hacia abajo. De esta manera se obtendrá el resultado esperado. Una manera sencilla de crear la referencia absoluta es editar la fórmula. Nos posicionamos en la celda que contiene la fórmula, que es la celda G3, y luego vamos a convertir en referencia absoluta a la celda que queremos que no varíe, en este caso a la celda C20. Nos posicionamos en la barra de fórmula y luego presionamos la tecla de función F4, lo cual inserta el signo dólar tanto para la columna C como para la fila 20, como podemos apreciar, convirtiendo a esta celda que contiene el porcentaje de bonificación en celda absoluta. Luego presionamos la tecla Enter. Obtenemos el mismo resultado, pero ahora cuando nos dirigimos a la barra de fórmula, estando en la celda G3, podemos observar que ahora la fórmula que aparece va a ser igual F3 por dólar C dólar 20. Y si copiamos la fórmula al resto de las celdas que se encuentran hacia abajo, podremos obtener un resultado correcto. Si verificamos y nos posicionamos en la celda G4, vemos que en la barra de fórmula ahora aparece igual F4 por C20, que es la celda absoluta. Igual en la siguiente celda, G5, la fórmula va a ser igual F5 por C20. Es decir, la única celda que varía es la celda que contiene el sueldo, es decir, la columna F, va variando la fila. En cambio, la celda C20 se mantiene fija porque lo hemos convertido a referencia absoluta. De esta forma nosotros podemos trabajar con este tipo de referencia en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.